Bienvenidas, pasen y vean, vamos a hablar del Buen Patrón, nuestra seleccionada para los Oscars 2022. Sí, lo he dicho bien. Dirigida por Fernando León de Aranoa, protagonizada por Javier Bardem. Esta gente ya trabajó junta en Loving Pablo, pero también en Los lunes al sol, de la que ya hablaremos un poquito más adelante. Decir que Fernando León de Aranoa tiene maravillosas películas, tuvo Barrio, tuvo Familia en los 90, tuvo Princesas con Candela Peña, que estaba maravillosa, pero sí que Los lunes al sol es como la otra cara de esta película, ¿no? Aquella estaba centrada en un drama, aunque sus personajes eran bastante cómicos, debo decir, o interesantes, o no eran del todo perfectos, sino que los trabajadores también tenían tela y también eran peculiares. Y en esta película, El Buen Patrón, nos centramos en la figura de este empresario blanco que tiene una empresa de balanzas. Si aquel personaje de Javier Bardem era bastante subido a la parra, un poquito fantasma, ¿no? Como que creía que sabía demasiado, este personaje sabe perfectamente lo que es, lo que quiere y lo que quiere ser. Por otro lado, también tenemos un personaje muy interesante que a mí me ha gustado mucho, que es el de Manolo Solo, que está divertidísimo, pero decir que probablemente Javier Bardem esté nominado y en parte también premiado, creo yo, para los Goya, ¿no? Bueno, esa es mi teoría de momento, ¿eh? También te digo, estamos en noviembre, queda muchísimo. Una semana de trabajo está comprimida en 2 horas, también es un poco carrera contra reloj porque están esperando Balanzas Blanco para ser premiado por un premio de excelencia de yo no sé qué provincia, pero suceden muchas cosas, la película tiene buen ritmo, no te cansa, no pierde fuelle y también es muy cómica. También es un poco denuncia de la hipocresía, de los dobles raseros y los grandes egos. Es evidente en muchas ocasiones, se cierna sobre estereotipos en muchas ocasiones también de ambas partes, la verdad, tanto de empresarios como de trabajadores. También es escatológica porque tenemos esas cosas en España, pero sí son muy machacones respecto a ciertos elementos para que eso quede súper claro y súper bien explicado. Es divertida sobre todo porque nos satisface. Los lunes al sol era un poco escocía, ¿no? Dolía porque era bastante creíble, un drama bastante cercano, y aquí nos presenta una comedia en tono de sátira para poder reírnos de quienes normalmente no nos reímos. Queremos que esa mala baba esté por una vez al menos dirigida hacia arriba. Queremos que José sea ingenioso con esas pancartas, nos satisface muchísimo. Y cada vez que vemos ese plano de la pared con un hueco especial para ese premio de excelencia que deseamos que no obtenga, pero sabemos perfectamente que va a obtener, nos mosqueamos. Eso nos acciona. Es una mezcla muy interesante entre frustración y comedia, y es curioso porque desde que entras en la sala conoces perfectamente qué relación vas a tener con ese personaje de Javier Bardem, porque además es una palabra muy bien elegida, al menos en este país, patrón. De donde yo vengo tenemos muy arraigada en nuestra psique esa idea todavía tan los santos inocentes de quienes sirven, quienes trabajan y quienes no, es decir, los señoritos y el resto. Porque la tierra no es de quien la trabaja, la tierra lleva siglos siendo de la misma familia. Esta película traduce esa relación de herencia, ¿no?, con esa empresa heredada, pero también traduce esta cultura tan actual de que vives para trabajar y trabajas para producir y generar y acumular al final. Como esa cultura del emprendimiento, de que si trabajas puedes, y que además la empresa es una familia y por tanto el patrón tiene esa figura paternal también. Pero es que hay una escena además que lo representa muy bien, una escena fantástica que a mí es que se me va a quedar grabada para toda la vida, en una escena de cena de 2 emprendedores, creo. Entonces Blanco dice: ay, es que si te esfuerzas con trabajo y esfuerzo, me parece algo así, dice, puedes conseguir lo que te propongas, y el otro le hace los ecos en plan sí, sí. Entonces una de las esposas dice: pero si tú heredaste, ¿no? Y la otra esposa le dice a su marido: pero si tú también heredaste, ¿no? Esto es la meritocracia del coño, como dije una vez en un vídeo. Qué persona más soy. Esto que desmonta el sentido de meritocracia y el sentido de emprendimiento, y sobre todo las herramientas con las que disponemos cada uno en la carrera de la vida, pues es importante que lo represente una película. Esto es solo un detalle de toda una construcción de un tipo de persona
persona, hombre de cierta edad, que sabemos reconocer perfectamente, y quizá porque lo hayamos tenido cerca, bien familia, bien trabajo, o porque lo hemos visto por la televisión, y esta construcción, como digo, puede ser estereotipada, pero es creíble sin lugar a dudas. Estos señores que no han conocido la empatía en su vida, ¿no? Que su tema favorito de conversación son ellos mismos, y por eso también te llevan una conversación tan fácilmente y son tan sociables y tienen tantas herramientas comunicativas, que son un poco víctimas en su propia historia porque sienten que tienen el peso del mundo y que sus decisiones son importantísimas, porque mira cuántas familias están bajo mi cargo, y solo entienden las emociones para traducirlas en lo monetario, es decir, en utilidad económica, porque cuando le dice a Fortuna en el entierro de su hijo, mira qué viajecito os he pagado, a ti te hierve la sangre algo por dentro y te dice, qué ser más rancio y miserable, y mira que yo no soy así. Entonces, en ese sentido de yo no soy así, yo soy distante para con esta situación y con esta persona, esto te satisface como espectador. Es decir, hay trabajadores y hay patrones, y el gran público que verá esta película no se reconoce en el patrón, y esta distancia y este saber que el empresario tiene una agenda donde él es el primero y tú no, eso queda tan claro en nuestro cerebro, porque este empresario va a hacer lo imposible para que incluso tu vida personal, emocional y privada sea útil para la empresa, para que todo tú te puedas estrujar, ¿no? Y que saque el máximo beneficio de ti. Fue una de las primeras lecciones que me enseñaron en empresa periodística. Jamás le reveles a alguien con un puesto superior al tuyo cuál es tu vida, cuál es tu situación emocional, personal, privada, de tus hijos, tu familia o tu pareja, porque eso se puede aprovechar. Esto te lo juro por Dios que me lo enseñaron en clase. Sin duda el elemento que más me ha maravillado es el de Khaled y Liliana. Este hombre árabe, creo que tiene como 20 o 30 personas a su cargo, me parece que son los que mueven las cajas y demás, y luego Liliana, que es esta chica que acaba de salir de la universidad y que en sus primeras prácticas pues ya consigue asentarse, ¿no? Y quedarse, y me interesa porque ambos, incluso antes de llegar al mercado laboral, son conscientes de que van a ser fagocitados por la estructura y de que los van a pisotear de todas las maneras posibles y aprovecharse de ellos para sacar pues eso, el máximo beneficio posible. Y sabiendo esta situación, cuando tienen la oportunidad no la desaprovechan ni lo más mínimo y escalan. Esto es imposible llevarlo a la práctica, lo sabemos, porque además es imposible llevarlo sin pisotear a nadie, y además es imposible llevarlo a la práctica estando solos en su gran mayoría, sin ser parte de un grupo más mayoritario, pero sí sirve como un símbolo y como una reapropiación de una situación que normalmente es injusta para este tipo de perfiles, y esto empodera que te cagas, la verdad. Motiva que la gente use una balanza que normalmente no está a su favor, y ver esto representado en el cine es brutal. Hay otros dos símbolos en la película que son muy interesantes. Uno es muy obvio, que es el de la balanza como justicia, como valor, ¿no? Como fidelidad, pero también la balanza como injusticia, esa balanza de que está en la puerta de la empresa, que se cagan en ella, o sea, literalmente, y entonces se desajusta por la miseria, deben manipularla para que quede equilibrada cuando realmente no lo está. Este símbolo es muy fuerte, pero también hay otro que me interesa muchísimo, que es el de la cruz enfrente justo del de la balanza, ¿no? En el asentamiento, este semicampamento ilegal que hace esta persona a la que le despiden, ¿no, José? Pues esta cruz como primero símbolo del fracaso del trabajo, ¿no? De esa idea del trabajo, de esa idea sobre todo como concepto, en la tumba del concepto, luego será la tumba social y finalmente será como una anticipación de la pérdida de la vida. Y al lado de esa cruz, dos invisibles luchan en el barro, literalmente dos ratas peleándose por un churro, por las decisiones de Blanco, quien queda finalmente impune de aquella situación. Y estos dos invisibles son José, como digo, un parado, padre de familia, que ha dedicado horas y horas a una empresa, probablemente con muchas horas extra también no regadas en su nómina y con contratos extraños, y también un nini con ideas morales confusas, ¿no? Entonces estas dos personas pelean, y
y Blanco queda impune. Descorazonador y es creíble, sobre todo. En plan, claro que está exagerado y ficcionado. Esta película tiene un final robado, que sentimos como que nos lo han robado, ¿no? Este final en el que ojalá Fortuna con ese taladro pues cogiese a Blanco y lo taladrase contra la pared mientras suena la Internacional. En ese silencio y en ese no reconocer lo que sucede y en esa impunidad es el final más creíble a representar y es el final más insatisfecho y por tanto más creíble. Hasta aquí mis opiniones sobre El Buen Patrón. Es una película que me ha gustado muchísimo, que me he divertido muchísimo. Hacía tiempo que no me reía tanto en el cine. Sales a gusto de haber visto esa película y no ser parte de este grupo de cabrones. Al menos no tengo la moral sucia, ¿no? Nos vemos probablemente esta semana hablando de Eternals. Adiós.